Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela, un poco engripado. Voy a empezar agradeciendo de una vez a los que hacen posible que este podcast llegue a ustedes por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast. Y son los patroncitos Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Carlos Cabrera, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Núñez, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcela Cabrera, María Meneses, Moisés Viloria, Patricia Rau, Ricardo Aveledo, Roy Paredes, Samuel Peters y Vladimir López. Gracias, patroncitos, por apoyar este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial porque es como mi esposo de la comedia. Es Rolando Díaz. Él es un comediante, un guionista prolífico, graciosísimo, creativo, de las personas más creativas e ingeniosas que yo conozco. Él ha estado conmigo en Viral, en el primer show de stand-up comedy, estuvo conmigo en los finalistas, que fue el show que hicimos después de el primer festival, el primer torneo de stand-up comedy. Estuvo conmigo en Doble Moral, ha estado conmigo en muchísimos proyectos en comedia antes, que lo pueden ver en YouTube también, un web show sobre cómo creamos chistes. Y lo que hicimos fue echar cuentos, hablar paja. Así que no voy a extenderme mucho, sencillamente les dejo la conversación que estuvo muy sabrosa, duró casi una hora y también lo que está en Patreon está muy fino porque es una canción que vamos a estrenar en una nueva gira que vamos a hacer por universidades, la gira universitaria Pelabola. Me enorgullezco de poder ya comentarles de esta gira que tenemos planeando desde hace tiempo. Vamos a ir a Lara, al Zulia, a Bolívar, a Mérida y a Caracas, a 5 universidades completamente gratis. Nos vamos Rolando y yo, pendientes en Twitter e Instagram. Y no hay que olvidar que voy para Chile y Argentina. Argentina el 26 de febrero en Berlina Vorterix, en Buenos Aires, y el 1 de marzo en Santiago de Chile. Hasta hoy, día que sale este episodio, 16 de febrero, hay chance de comprar 2 por 1 por la semana del amor y la amistad. Así que si tú tienes un amor, compras una entrada y te llegan 2. Así que no puedes pelar esa promoción. Y nada, vamos a hablar con Rolando, vamos a pasarla bien y esperen al final. Les vamos a revelar un poquito más sobre la gira y sobre la canción que pueden conseguir en patreon.com/rdelbúfalo. Ahí los dejo. Probando sonido. Hola. Pa, pa, pa. ¿Cómo se prueba sonido en el patio? Eh, Coño, John Snack. sí. Gritando. Mira, Darwins. Estamos al aire, Darwins. Rolando Ajá. Díaz está con Hola. nosotros, mi compañero, mi esposo de la comedia. Sí. Mi querido Rolando. Llevamos demasiado tiempo trabajando juntos. Ya estamos casados. De hecho, somos un matrimonio. Siempre Pero decimos eso, sin tirar. lo cual lo hace un matrimonio de verdad. Exacto. Eh, Rolando está ahorita en varios proyectos que me emocionan mucho porque estás haciendo lo que más te gusta, que es escribir. Yo creo que eso es lo que más te Sí. gusta a ti, ¿no? Es una cosa a la que... Es como una conclusión a la que yo llegué después de mucho tiempo en este negocio que... Si soy totalmente honesto, lo que más me gusta es estar como detrás de las cámaras, el Producir. trabajo de escribir, el trabajo de hacer guiones, es lo que más disfruto. Así empezaste. Tú empezaste siendo guionista Sí, vale, por mucho tiempo en la de Los Buenos radio. Muchachos. Y es como más tranquilo y más relajante y más... me llena mucho más que capaz montarme en un escenario a hacer stand-up. Sí, te O... estresa. Siempre me ha estresado, o sea, hay cierta adrenalina, Ujú. indudablemente cuando uno hace stand-up y cuando uno le va bien. La emoción, la droguita de... ¿Y si me va bien? Eso, es ¿Y como... si me va mal? Es como algo de ludopatía. Ujú, ¿Sabes? Al sí. final uno apuesta con el chiste y La cuando verdad el es como chiste... una droga. Se vuelve una adicción. De hecho, tengo como un mes sin presentarme y me siento triste. Claro, entonces cuando uno se arriesga y prueba un chiste y funciona y te va genial, es como, por eso es que hago esto, Ujú. pero al mismo tiempo es como los 10 minutos, 20 minutos antes de presentarse siempre son horribles, es Un una pálida estrés. espantosa, yo lo odio, me hace... O sea, siempre como que pienso, ¿por qué estoy haciendo esto? Y, y como que todo eso paga en el momento en que te va bien en la tarima, pero es como un montón de emoción que no me encanta. O sea, no es una pasión así.
increíblemente fuerte, ni es algo que yo haya querido toda mi vida, pero tiene sus cosas sabrosas. Y ahorita Pero que estás detrás de los proyectos del patio, estás de director creativo en el patio. sí, El desde patio hace Content 3 Studio, semanas. que hace de a toque, hace entre grados. Va a ser el nuevo show de Manuel Silva que se va a estrenar. Exacto. Si Que esto sale el está domingo, se va a estrenar mañana, lunes, ¿no? Está súper fino, o el Em, viernes. Y tienen mucho, en serio con Aquí Luis Carlos, tienen comediantes de nosotros dos, justamente. Eso, y justamente, son un montón de proyectos, creo que hay 9 proyectos ahorita, digamos, corriendo, Andando. más un montón de otras cosas que queremos comenzar. Pero lo sabroso es que justamente estoy escribiendo para un montón de cosas muy distintas entre sí. O al menos, Eso es emocionante, ¿no? O sea, te sacas la cabeza, el cassette del En Serio de Naki Luis Carlos y entras al Late de Luis y después al show de Gabo claro. y Y uno que lleva tiempo también escribiendo, uno y Ariana. obviamente pasa por muchas cosas muy distintas. Uno, capaz el mayor tiempo que hemos pasado ha sido escribiendo humor, pero también al final cuando uno empezó a escribir humor político, cuando escribíamos por ejemplo para Briseño o para Bocaranda, Bocaranda. entonces había como un montón de contenido nuevo que uno estaba trabajando y después capaz uno escribe un sketch, entonces empiezas a entrar en la época, en el momento de cómo llevar este chiste a algo que tienes que grabar y que se vea visualmente. Y el patio, entonces como que junta todo eso desde este puesto en el que yo estoy, que tengo que supervisar un montón de proyectos, entonces es divertido por eso, porque tal cual, te sacas el cassette de, voy a hablar ahorita contenido muy serio y Político, exacto. De muy economía, delicado y vas a sobre, rascate con la gente sobre el entregada. país, exacto, pero entonces mañana tienes que grabar algo donde la gente va a estar cayéndose a curda y lo que tienes que hacer son juegos para que la gente se emborrache y el día siguiente es grabar que sí con Gabo su podcast que es Habla como paja y es ya. hablar paja Es Hello Presidente versión podcast. y por un lado, exacto, por un lado es cero serio, pero por el otro lado como que toca temas Que son serios. que son serios, pero obviamente mirados desde el humor. Y es súper fino porque es como, ok, ahora todo lo que he aprendido durante toda mi carrera lo puedo utilizar en todo este espectro de distintos contenidos. El tema de la creatividad, tanto a ti como a mí nos interesa mucho. Pues de hecho, hacemos un taller de escritura creativa, de humor. En cuanto a escritura, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿te gusta escribir humor? ¿Te gusta crear dinámicas? ¿Te gusta crear programas, podcasts? O sea, ¿qué es lo que más te llena, te divierte? Porque tú eres un memeador profesional. Sí, esta semana me dijeron, una de las productoras me dijo, oye Rolando, a ti se te ocurren puras ideas locas. Y yo como que, bueno, es mi trabajo. Y ella como se rió, ay, verdad. O sea, a mí me gusta eso. Y hoy también conversábamos algo, yo siento que hay 2 tipos de creatividad. Qué bueno eso de las ideas locas. Como, a ti todo lo que se te ocurre da risa. ¿Y tú qué? Y pues, para eso me están pagando. Eso es mental. Y yo creo que hay 2 tipos de creatividad. O sea, hay una creatividad abstracta, que capaz es lo que uno tiene más afilado cuando uno, digamos, hace memes o eres un carajo de Twitter. Pero como abstracta. Abstracta y de eso, de imaginar cosas absurdas, de la locura, de Ok. cómo yo ok, necesito hacer una dinámica, entonces bueno, voy a intentar hacer Chef's Table, pero en vez de Chef's Table con comida de restaurantes con estrellas Michelin, voy a hacerlo con comida caraqueña. Ok. O- Un restaurante chino o perrero. O tengo que inventar una dinámica en la que tienen que competir 2 personas, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si los pongo a desrizarle el pelo a un hombre? Ah, nice. Está fino. O sea, entonces es entrar en ese universo de cosas Imaginativo. imaginativas, exacto, de jugar con la imaginación al máximo. Que al final es jugar. Es eso. Es jugar, exacto. O sea, yo me he puesto a pensar que los adultos somos unos niños que hacen cosas de adultos, pero seguimos siendo niños. O sea, el trabajo es como ir al colegio y Sí, todo el resto del tiempo de ocio hacemos algo que es un juego. exacto. Sea ir al teatro a ver gente actuar como si fueran otras personas, o sea, ver un deporte, fútbol, que es un juego. O sea, todo lo que hacemos es como un niño, pero de adulto. Claro, En somos vez de tomar niños- refresco el cumpleaños, tomamos cerveza. Somos o niños con vino. responsabilidades, pero, o sea, uno sigue siendo el mismo niño que fue en algún momento, solamente que uno se Marico. pone barreras. Ajá. Y entonces uno lo ve, por ejemplo, entre grados te lo voy a poner de ejemplo porque todos los juegos de beber de todo el mundo, no necesariamente de ese programa, hay 1000 juegos diferentes para beber y al final todos es como, coño,
estamos haciendo cosas adultas, pero somos niños. O sea, queremos jugar, queremos hacer algo más que sencillamente tomar alcohol. Lo O sea, que hace- necesitamos un juego que... Lo que hacemos cuando somos adultos es que tenemos más barreras, más convencionalismo, más prejuicios y sabemos callar más. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos caemos a palos para callarnos menos, para decir las vainas que tenemos reprimidas y que queremos decir. Entonces, al final es eso. O sea, el entregrado, marico, los juegos de entregrado es como jugar a la botellita o jugar cualquier vaina que cuando eres un niño tú eres decir, tú sí eres feo. Claro, Eso porque- no lo puedes decir cuando eres adulto. No Es si como unos es cuantos una palos. necesidad del hombre. Yo siento que es una necesidad del hombre, ya sea conscientemente o inconscientemente, que tú tienes que meter juego en todo lo que haces. Porque si no, o sea, tu niño interno intenta salir en todo momento. Entonces, en cosas que tú nada más puedes relacionar incluso con la adultez, tú tienes que tener juego. Entonces, tú podrías beber en un bar y ya. Y que te sirvieran copa tras copa y tú beber y ya. Pero entonces, la gente, no, esto es muy ladilla. Necesito un juego. Entonces, te inventas todos estos juegos. Para divertirte. O estás tirando. Entonces, puedes tirar y tú eres un adulto y eso es una cosa que nada más hacen los adultos. Entonces, no, pero vamos a meterle un juego a esta vaina. Entonces, siempre como que, Vamos a disfrazarnos. ajá, y vamos a traer estos juguetes y vaina. Entonces, todas son cosas... Y son juguetes para jugar. Es eso. Uno intenta amurallar ese niño que uno tiene adentro, pero intenta escaparse. Y entonces, todo es un juego. Y O eso sea, la yo, creatividad consiste en volver a ser un niño por un momento. yo creo que parte de la creatividad lo es. Que es eso que decidí llamar creatividad abstracta. Que es eso, imaginar. O sea, darse la libertad y tener un buen músculo cerebral para imaginar bien. O imaginar cosas, o sea, lo más locas posible. Y hay otro tipo de creatividad que ya es más de... Es como estratégica. O sea, tiene que ver mucho más con cómo hacer que las cosas funcionen de una manera creativa. O sea, no solamente imaginar, sino como que... O sea, yo siento que, por ejemplo, la creatividad que tiene, por ejemplo, un inventor al hacer un invento, una bombilla, un tren, un martillo. un carro, una herramienta o algo, Es diferente. es diferente. Tiene más que ver con cómo yo hago que esta vaina funcione Ok. sin problema. Que es la creatividad capaz que uno desarrolla más cuando uno está estudiando a nivel académico. Ujú. O sea, uno lo entrenan durante años en desarrollar esa creatividad útil. Ujú. Sí, sí. No sé si útil más hacia Sí, la vida diaria. Es una creatividad que atiende una necesidad. Exacto. Sea transporte, sea pegar un clavo en la pared para colgar un cuadro, lo que sea, ¿no? Entonces, es más, no estás tan alejada de la realidad, sino más bien está totalmente conectada a la realidad de hacer que... Juega ok, para la realidad. exacto. Juega para que la cosa funcione. Ujú. Y trabajando en la creatividad, trabajando como escritores de contenido, uno se da cuenta de que las dos son súper necesarias y te vas a conseguir con personas que tienen una muy desarrollada Ujú. y otros que tienen la otra más desarrollada. O sea, también es una cosa muy personal. O sea, ¿y como por qué lo digo? O sea, tú puedes escribir un sketch, por ejemplo. Ujú, ujú. Tuviste una idea genial de algo muy cómico de que quieres hacer en un sketch. Ujú. Y ya, la idea te la fumaste y es una demencia y es muy cómica. Entonces llega el punto de que, ok, ya hice esa parte del trabajo como creativo. Ahora tengo que llevar eso a algo que yo pueda grabar. Tengo que buscar dónde grabarlo. Tengo que ver cómo yo voy a intentar comunicar las ideas que yo quiero comunicar. Es un tema ya de producción, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo también es parte del trabajo del creativo. Ujú. Entonces hay personas que tú le cuentas las ideas y ellos te van a desarrollar, ok, este es el plan. Ujú. Así es como vamos a hacerlo. Y en este momento vamos a meter este chiste y aquí es cuando va a entrar esta persona y todo tiene un sentido. Todo está escrito. Y otras personas que como que se les ocurre la cosa, pero ya colapsan a la hora de llevarlo a cabo y convertirlo en una cosa que funcione en la realidad. Ahorita que estás trabajando con tanta gente, ¿con quién es el que tú dices que qué persona tan creativa es esta? A mí me pasa, por ejemplo, Manuel Silva, Claro, Manuel, que tú y yo hemos trabajado con él, es de las personas más creativas que yo conozco. sí. O sea, hay personas Se les da, es locamente creativas, o sea, Una espontáneas. vaina O que- sea, sí, sí, o sea, lo que piensa es como que tú Manuel pensaste esa Silva, vaina. Gabo Ruiz y Gabo. Nanutria son tres personas así que son, coño, rápidas y que es una vaina impresionante Sí, sí, sí. de cómo se le ocurren ideas geniales a un ritmo tan rápido. Por ejemplo, vi el tráiler del programa de Manuel. No he visto el programa, tú sí los has visto. El juego donde lanzan el interior con el pie para meterlo en una cesta. Eso se le ocurrió a Manuel. Pero eso es algo que uno hace en la casa. Cuando él dice, esto vaina puede ser un juego, Esa es una lo hace competencia, de hecho. divertidísimo. Ajá. Es una competencia, ¿no? Exacto. O sea, alguien tiene que ganar. O sea, y es Probablemente tan la persona sencillo. que gane es la que es más floja en su casa.
Es tan sencillo, pero es tan divertido. Solamente ya vi un poquito del tráiler y me reí. Y Imagínate entonces, viendo todo el juego. ese programa eventualmente va a necesitar 15, 20, 30 competencias Ah, bueno. similares. Entonces, Y a interiores. Yo te quería preguntar de la persona más creativa con la que has trabajado, porque a mí me pasa que es como Manuel Silva, es una de las personas más divertidas e imaginativas que yo conozco. Tú también has trabajado con él. sí, cuando yo comencé a escribir, fue una de las primeras personas con las que trabajé. Ujú, Y lo de Manuel es interesante, pero por la velocidad. Porque, o sea, ujú. hay gente que se le ocurren vainas geniales, pero después de haberlo pensado. Pero Manuel, y hay varias personas como Manuel Inmediato. digamos, en el gremio de colegas de nosotros. Manuel es uno, que Sí. es rápido y genial. Nanutria, Gabo también. Ujú, ujú. Y a uno lo sorprende precisamente por eso, porque lo tienen tan claro y la mente funciona tan rápido que uno dice, Es que es mierda, natural, la vaina es qué como arrecho. que... Sí, porque a veces uno como comediante le toca construirse su propia persona cómica. Sí, O sí. sea, tú sabes que uno no es uno mismo en el escenario. Uno debería ser lo más parecido a uno mismo. Claro, y el mismo mercado, si tú quieres que la gente empiece a seguirte Ujú. y de alguna manera se relacione contigo, tú tienes que vender un personaje que sea totalmente diferente a capaz los otros que están Sí. cerca tuyo. Bueno, tienes que tener autenticidad, pues. Claro, o sea, y al final cada persona es distinta, pero Sí. digamos, es en una cosa que incluso el mismo oficio te obliga a que tú intentes estar muy claro de quién eres tú y qué es lo que estás ofreciendo a través de tu comedia, por ejemplo. Sabes que yo estaba el otro día una fiesta, eran muchos judíos, y yo estaba haciendo un show de stand-up comedy, y me di cuenta de que por qué los judíos son tan creativos. Ahorita que estamos hablando de la creatividad. Voy a ir por dos partes. Hay un escritor que tú y yo conocemos, que se llama David Grossman, un escritor israelí. Y él habla de cómo escribir en tiempos oscuros, en catástrofes, es un signo de creatividad para justamente imaginar un mundo mejor y todo lo demás, y nombrar un mundo mejor, crear personajes ficticios de imaginación que te causen, que te creen un mundo mejor en tu cabeza y en las páginas, e incluso en televisión, qué sé yo. Y el nombre de la cultura judía es súper creativa, porque el pueblo judío ha sabido renacer de las cenizas una y otra vez. Y yo Sí, estaba de en... hecho Hollywood y el mismo stand-up comedy Está lleno de judíos. estadounidense es judíos referenciando judíos Ujú. y Seinfeld judío, Larry David, Adam exacto. Sandler, ¿no? O sea, la cultura Mentira. judía prácticamente cualquier película, cosa de comedia que tú veas estadounidense, los judíos están involucrados. Ujú. Si no de protagonistas, están allí. De productores, de directores, en O todos sea, lados es están. un cameo. Así sea, sale un judío por 2 segundos en la película. O sea, está en Y así todo. en Hollywood, en las industrias creativas o en las finanzas o en las leyes, en todos lados están. Entonces uno se pregunta por qué, qué tiene esta cultura que los hace tener estas posiciones importantes. Entonces yo estaba en esta fiesta y yo veía de repente, antes de empezar el show, estaban comiendo y de vez en cuando se paraba alguien de los invitados, eran pura familia y amigos, ¿no? Se para alguien de los invitados y dice, bueno, recuerden que mañana vamos a Hebraica, que hay una cena a beneficio de Hebraica que tanto nos ha ayudado, tenemos que ir a ayudar, a hacer una cena del amor y la amistad, hay poke, hay vainas. Entonces, bueno, dijeron esto. Después se para otro y dice, y recuerden que también tenemos que ir para no sé dónde ayudar a no sé quién, porque también nos ha ayudado. Y ahí yo dije, es una cultura muy solidaria. Es gente que se Claro, o sea, ayuda creo que en cualquier entre otra sí. cultura, nosotros mismos, y pasase eso en una fiesta, Ujú. y es como que, brother. O Sí, es sea, como, ¿qué te pasa? Tómate un ron. exacto. O sea, eso no suele pasar en cualquier fiesta. O sea, creo que los venezolanos tenemos algo así de de solidario, pero me pareció muy particular Pero no cómo tan lo... institucionalizado. Sí, porque lo decían como algo tradicional. O sea, como que recuerden que lo de hebraica. Ok, como que Eso. ya lo sabemos, hay que ir a ayudar. Es como que puedo hablar con esta posición, de esta voz de autoridad. Y es una característica de ellos, pero también a uno le hace preguntarse por qué el resto de nosotros no somos así. Porque, Sí, o sea, porque el no tema, aprendemos de esa cultura. obviamente uno dice, ajá, se ayudan entre todos y eso claramente repercute en que a todos le vaya bien. Entonces, That's the point. por qué el ser humano en general no funciona así? O sea, por qué no es tan, o tan bien visto o uno no está tan familiarizado con ese tema de cómo ayudarse y cómo hacer todo lo posible por ayudar y buscar y que la gente te ayude? O sea, ¿Cuál crees tú que la que es solidaridad sea algo tan normal.
¿Cuál crees tú que es el mayor rasgo? Y justamente Parasite, que ganó la mejor película, Ajá. uno de los mensajes digamos, que uno le queda de la película es que justamente muchas veces se romantiza el tema de que el pobre, por ser pobre, Verga. es bueno. Ujú, y no. Y no. Ujú. Y entonces uno pensaría también que la gente es pobre, los humildes también son solidarios entre ellos, que es como el discurso que uno siempre escucha. Ujú. Y más bien la película lo que revela es que muchas veces las mismas personas que tienen menos posibilidades se echan cuchillo entre ellas mismas. Ujú, ujú. Entonces, también, o sea, lugares donde uno esperaría que la solidaridad fuera algo que ya estuviera o que fuese automático, no necesariamente lo es. Porque no lo es. Al final son valores inculcados culturalmente, no solamente en la familia. O sea, que te pueden inculcar valores de solidaridad, pero si fuera de tu familia no los ves, no lo vas a hacer con los extranjeros, Por eso, con por eso, los eso extraños. eso es lo que me llama la atención, que es una cosa que uno pensaría que todo el mundo debería tener. Es como si yo te Sí. dijera que comer sano fuera algo cultural de los árabes. Ujú, Y es algo que todo el mundo debería hacer. ujú, ¿Me explico? ujú. Sí, 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 sí. De hecho, comer sano es algo súper cultural en Maracaibo. No, por eso. Todo lo contrario. O sea, yo me pregunté, ¿cómo coño salió Sacha Fitness de Maracaibo? O sea, yo cuando fui y vi que había una Pero- hamburguesa que es frita, la hamburguesa la fríen con pan. Entonces, ¿cómo salió una mujer Ajá, pero fitness de aquí? yo creo que los ambientes hostiles crean personas sobresalientes. Yo sí creo eso. Hay una novela de ciencia ficción que a mí me encanta. Yo me la leí de chamo y fue como una vaina que marcó mi vida, son 7 volúmenes, es súper larga y ganó muchos premios de ciencia ficción que se llama Dune. Y en Dune cuenta la historia de un planeta muy especial en la galaxia que cuenta con un elemento, un mineral, que le alarga la vida a las personas. Entonces se convierte en el planeta más importante de toda la galaxia. Pero es un planeta totalmente hostil, totalmente árido, Ujú. y entonces la gente ahí tiene la vida excepcionalmente difícil y como Pero larga. porque es un O sea, la gente lo que hace es prolongar su sufrimiento. sí, y es un enorme desierto y se convierte en justamente en el país en el planeta donde está Ajá. lo más valioso de la galaxia. Para la cultura que vive en ese planeta, lo más valioso es el agua, que es lo más común de toda la galaxia. Es como Mad Max. Es como Caracas. Entonces, justamente, digamos, los Fremen que se llaman, que son los que viven en ese planeta, tienen la vida tan en contra y mueren como que tan rápido cuando son niños y como que viven en un ambiente tan hostil que se vuelven los mejores guerreros del universo. Ujú. Porque justamente los que sobreviven son los más fuertes. Entonces, Sacha Fitness, por haber Sobrevivió. nacido en Maracaibo, tiene todo el sentido que sea la mejor nutricionista del mundo. Claro, porque sobrevivió a esa hamburguesa frita. Exacto. O sea, tuvo todas las tentaciones y ella dijo no. Pero te digo algo, la gastronomía maracucha tiene que ganar premios de creatividad. O sea, no es posible que se te haya ocurrido el patacón con pernil, con 10 tipos de salsa, Y al mismo tártara, tiempo, mayonesa. al mismo tiempo no, porque todos lo fríen también. Es como que Bueno, pues si es tú su me manera dijeras- de cocinar, pero tú te pones a ver, Ellos fueron tú a- lanzas todo lo frito en el air fryer y no es tan... No, porque el air O fryer. sea, es muy grasoso, pero es un pelo más sano. Que me he dado cuenta con el air fryer, que ya yo me di cuenta, esto fue una terrible inversión. Que he empezado a echarle aceite a las cosas dentro del air fryer. Pero le Y echas el entonces spray, como ¿no? que, ¿para qué me compré esto que era sin aceite? No, pero le echas aceite o spray. Spray es aceite al final. O Bueno, sea, por pero ejemplo, poquito. metes plátano en el air fryer. Si no le echas nada, te queda como seco. Bueno, tienes que dorar. Te queda pasar como una sí, un brochita. poco seco, arenoso. Pero entonces agarras el plátano y le echas aceite y lo metes en el air fryer, te queda espectacular. Pero ya le echaste aceite, entonces ¿para qué te compraste el air fryer? Bueno, pero no lo sumerges en aceite. Claro. Pero sí tiene algo de sentido que igual los pequeños, si no le echas como una capita ahí de, no sé, clara, de huevo, yema de huevo, la vaina es seca. Es como comerse no sé. Pero es como quitarse el chocolate y yeso, después un como que, yeso. bueno, para comerme esta patilla le voy a echar un spray de chocolate. Es lo mismo, ¿sabes? Pero yo creo que Maracaibo es una ciudad súper creativa. ¿Cuál crees que es el rasgo más creativo de los venezolanos? O el rasgo más característico, no creativo, sino... Así como la solidaridad puede ser el rasgo de la cultura judía. Mm, Yo pensaría que la solidaridad es uno de los rasgos más importantes también sí. nuestros. Y puede ser un cliché, pero también lo Pero del no buen está humor. marcado. Para mí el buen humor... ¿Tú sí crees eso? Que los venezolanos tenemos un sentido del humor bastante... Yo sí grande. creo y si no lo teníamos antes, se nos tiene que haber salido más con todo lo que hemos vivido.
Aquí Linazoa decía que es uno de los caracteres más importantes de nosotros. Fíjate Una de que las características Chucho Roldán más estaba importantes. hablando hoy allá en una grabación Ujú. que justamente el fenómeno del humor dentro de Latinoamérica, de que los venezolanos han llegado y han creado, digamos, bares donde hacen stand-up venezolanos para público venezolano, ya está empezando como que a despertar como que interés en la gente. Ujú. Tipo, que es una cosa de que... O sea, que tipo los argentinos van a Argentina a Ajá. ver bares de venezolanos para venezolanos. Claro, y o sea, según él está pasando y me parece interesante porque siento que justamente de la misma manera que se crea el centro portugués, entonces y tú no Mm, necesariamente siendo portugués vas a ir ahí porque, ¿sabes? ujú. Hay muchos Es portugueses, algo pero no es un lugar distinto. portugués. Exacto, y capaz tú no siendo portugués no vas a entender por qué la comida la hacen como la hacen o por qué las tradiciones que Ujú. celebran ahí, Sí, cuál sí, es la sí. importancia, pero es llamativo y es... Claro, pero si tú vas al centro portugués a comerte unas espetadas, tú puedes irte al centro venezolano en Bogotá a comerte unas Eso. empanadas y unas arepas. ¿Cuál es el peo? Y debería, y yo no sé si fue que lo leí o algo, pero justamente hay gente que se pregunta por qué ya con tantos años Ujú. de la diáspora, No hay ¿por esos qué no ha, clubes. exacto, por qué no ha empezado a salir ese tipo de comunidad? Los hay Por- en Facebook, pero son claro, lugares horribles. claro, y te hablo también de los tiempos que vivimos, que se hagan en redes sociales o de Ujú. manera digital, pero, pero Es raro, ¿no? puede ser Pero también yo que el creo que venezolano sospecha o tiene la esperanza de que en algún momento va a regresar, entonces ¿para qué yo voy a estar eso bien? por un lado, pero igual hay gente que ha migrado desde hace 20 años. O sea, la primera gran migración fue en el 1998-99 cuando ganó Chávez. Ujú. Mucha gente dijo, esto va a ser Cuba y todo el mundo, tú eres loco. Tuvieron razón. Y están desde hace 20 años afuera. Gente Exacto. en España, en Estados Unidos, y no han hecho esos grupos. Claro, Yo no sé si es eso. ¿Sabes qué pasa? Que los venezolanos tenemos un peo de que desconfiamos de los otros venezolanos. sí, Nosotros bueno, decimos que los venezolanos son lo peor que hay en Venezuela. Eso es un dicho en Venezuela, que sí, es, sí. es lo peor que podemos pensar. O sea, todas las nacionalidades hablan mal de sus connacionales. Todo el mundo tiene las peores opiniones de uno mismo. Pero al Así mismo como en tu tiempo, familia tú hablas mal de tu familia y más nadie. es Pero si probable, hablan mal de tu familia, tú te arrechas. es probable que el venezolano tenga más justificación de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber algo, no sé, digo yo, o sea, Pero también pasa con los argentinos, pasa intentando con los entender por qué la gente colombianos. piensa eso. Porque a final de cuentas, o sea, tenías un país que quedó en ruinas y ¿de quién fue la culpa? De los venezolanos. Pero eso, claro, pero siempre es la culpa. Yo recuerdo que mi nona regresó, se vino de Italia cuando tenía 22 añitos. Y vivió hasta los 89, 90. O sea, fue más venezolana que italiana. Y ella volvía todos los años de vacaciones y tal. Y ella hablaba mierdas de los italianos, pero decía que no hay ningún país bien en el mundo como Italia. Entonces tenemos ese peo, ese es el dilema del inmigrante, que quiere volver a casa, pero tu casa ya no es tu casa. Sí. Yo, por El ejemplo, dilema de... en Twitter sigo muchos ingleses. Ujú, Y ahorita con todo el pedo del Brexit, han surgido burda de comentarios de malditas sean los ingleses. O ujú, sea, está de nuevo ese tema, se exacerba ese, que sé como desprecio por la propia nacionalidad y puede tener ujú, que ver justamente cuando pasa algo socialmente o políticamente que ujú. realmente afecta Polémico. negativamente a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Esto es culpa, De nosotros mismos. sí, y capaz no mía porque es muy difícil echarse la culpa a uno mismo, sino de todos estos que me rodean. ¿Tú crees que la culpa de lo que nos ha pasado a los venezolanos es colectiva? Eh, objetivamente sí. Ujú, Objetivamente sí. O sea, esto pasó porque una cantidad de gente votó por una cosa ujú. y siguieron votando por eso y eventualmente se salió de control y se salió de la zona de influencia de la gente de a pie. Yo Y se volvió algo mucho más complicado y mucho más turbio. leí en estos días en Twitter, antes de que siga, Pero en el principio sí. que el hijo de Caldera dijo, bueno, sí, mi papá liberó a Chávez, pero ustedes fueron los que votaron por él. Claro. O sea que Exacto. la gente culpa a Caldera quien lo liberó y le debió inhabilitarlo. Bueno, la inhabilitación va más por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? O sea, en parte, sí, tuvo una responsabilidad al hacerle el sobreseimiento, pero
Las culpas, marico, las culpas son Pero es como, de es mucha como gente. meter de inquilino en tu casa a una persona y que esa persona dentro de 3 años te des cuenta que es un ladrón y un infeliz y un desgraciado. Ujú, O sea, tú no tenías la culpa de haberlo metido ahí porque jamás te esperaste de que llegara a ese punto, ¿sabes? ujú. En ese sentido, se le puede quitar algo de culpa. Y es cuando digo objetivamente, dije al principio objetivamente porque sí, si lo miras de una manera demasiado básica, sí es culpa de los votantes, pero hay un montón de matices y cosas que fueron ocurriendo a lo largo, donde ya la culpa se empezó a, yo creo que ir más hacia los que verdaderamente estaban haciendo las cosas, pues. Yo me he puesto a pensar, si da un golpe de Estado ahorita, no lo estoy llamando ni nada, Sebin. Si da un golpe de Estado, ¿tú votarías por ese militar 5 años después? El que dio un golpe de Estado a Maduro, o a quien sea. No creo, no, sin duda no. Yo jamás votaría por un militar después de esto. Nunca, ¿Verdad? Es como nunca. una lección que nos da la historia. Y hay De, gente que no lo entiende. claro, o sea, de Como hay gente hecho, que no entiende que esto tiene que ver con la esencia de ser un militar. Y no es que con un tipo nada más, sino es eso. el hecho de ser un militar no te da las facultades apropiadas para ser un demócrata. Yo me Menos en imagino este país. a mí mismo en algún momento en el futuro de Venezuela, en una campaña electoral donde los candidatos intenten venderme su proyecto de país y el que me diga, yo voy a meter de nuevo a los militares en los cuarteles y le voy a quitar el derecho al voto, yo voy a votar por esa persona cegada. Yo creo que Porque es lo lógico, es lo lógico. O de sea, bola, o no sea, puedes tener, o sea, hay una función clara de la milicia y no es estar involucrado ni ser los que determinen el futuro del Estado, pues. a Eso mí, es lo que yo pienso. a mí siempre me ha parecido que los militares, últimamente les tengo, los respeto más, respeto a la profesión de militar. Parece una profesión noble porque desde el punto de vista de ellos están haciendo algo altruista, ¿no? Están dando su vida por el servicio de su país. Pero esa es la ideología detrás de ser un militar. En realidad es que tú eres una máquina para matar, eventualmente en una guerra. Claro, es que es un tema de pagar, cobrar y darse el vuelto, ¿sabes? De pagar y darse el vuelto. Sí. Porque uno lo ve también en otros ámbitos totalmente separados de la política. Por ejemplo, el tema de la crisis de opioides. No sé Ujú. si seguiste eso en Estados Unidos. No. Que el tema estaba por ejemplo, una farmacéutica que sacó estos analgésicos que eran sumamente fuertes y sumamente adictivos, que eran como no sé, no me recuerdo cómo se llama la broma, pero es un opioide. Ujú. Entonces es una cosa súper fuerte que genera adicción muy arrecha. Entonces esas mismas personas se cuadraron con los médicos que daban prescripciones para que los médicos solamente recetaran su medicamento. Ujú. Y entonces eso decantó a que hubiesen lo que se llamaban clínicas del dolor, que eran lugares donde había una doctora Ujú. pagada por la farmacéutica para que diera recetas de una cosa altamente adictiva Ujú. que creaba un montón de adictos que hacían cola fuera de su consultorio para comprar más y más y más y más. Ok. Y lo recetaba para cosas que no lo requerían. O sea, te doblaste la muñeca y te mandaban morfina. O sea, una cosa que no lo justificaba. Ujú. Entonces, eso tiene que ver. O sea, tú no puedes crear medicamentos y aliarte con los que deciden qué medicamentos vas a comprar. O sea, tú no puedes tener los fusiles y aliarte con las personas que van a decidir dónde usar los fusiles. Porque entonces todo se va a la mierda. ¿Eso te parece que por eso los militares no deberían estar en el poder ejecutivo o en la política? Claro, porque, o sea, es gente con el poder, hay que, yo creo que Limitarla. limitarlo. Bueno, sí. Limitarlo lo más posible. Mientras más poder, tú tienes que tener un Sí, por eso límite en de acción. democracia hay poderes públicos. La democracia representativa son 3 poderes públicos: legislativo, judicial y ejecutivo. En Venezuela inventaron el moral y el electoral, que no sirve para un coño su madre. Pero nada, bueno, el moral En un la pelo teoría, o más. sea, en la teoría, Moral un pelo más, pero... En la teoría, sí, no hay más separación de poderes, pero al mismo tiempo fue una manera de controlar más las instituciones. Hay gente que dice que toda la crisis venezolana, más que culpar a gente, porque el tema de las causas y las culpas son discusiones larguísimas, no, y discusiones sobre estériles totalmente, ahí no vas a llegar a nada. justicia, discusiones sobre moral y ética, que son vainas de décadas. Pero en temas de institucionalidad, hay gente que dice que eso es el problema general del país. O sea,
el hecho de que no se confíe en las instituciones, sino que se trate a la institución como una persona. El hecho de que la gente no dice es que voy a meter una denuncia en la alcaldía, una denuncia en la fiscalía, sino que voy a conseguirme un fiscal que me ayude. O sea, que el fiscal sea la persona que detenta el poder y no la institución la que te genere Claro. la confianza. Eso es uno de los problemas principales en nuestro país. Y en todo el mundo. O sea, en el mundo en general vive Está ahorita pasando eso. en distintos países que uno jamás hubiese esperado hace 10 años que estuviera pasando. Ese es el gran problema. Al final, el tema de... Trump, por ejemplo. ¿Tú te hubieses esperado que Trump fuese presidente? O sea, que le hicieron el roast a Trump Trump en el 2012. y Boris Johnson y todo este tipo de gente que entraron obviamente al juego de la democracia y no juegan bajo las reglas democráticas. Entonces, al final tus contrincantes son unas personas que intentan jugar dentro de la democracia contra ti que no juegas con las reglas de la democracia y hasta ahora no se ha logrado conseguir una solución a eso. A cómo derrotar a los que les va de culo las reglas. Pero cómo aparentan que juegan con las democracias. Como este Bukele, lo que hizo ahorita con el ejército que entró al Palacio Legislativo para pedir un crédito, que quería aprobar un crédito para comprar un equipo de armamento para combatir las pandillas de narcotráfico y tal. El Sí, presidente sí. de El Salvador. Y metió a los militares en el parlamento para que aprobaran la ley. Como o sea, si nada. Es como que yo te traigo mis malotes para intimidarte. eso. Y el tipo lloró en la vaina y todo. Fue todo un No, show y rezaba, espantoso. y rezaba, y lloraba, pero al final era eso, ¿Y era... cómo se veía de popular el tipo? O sea, ¿cómo se veía? Tú dices, este hecho ganó con el 90% del país, lo apoya, ¿no? Hay así. Y creo que lanzó un montón de tweets apoyando a Guaidó en su momento, No, ¿sabes? lo apoya. Pero, ¿cómo estar, a pesar de ser un demócrata, estar electo democráticamente, te tuerces rapidito a ser un populista antidemocrático, autoritario, con la ley respaldándote, Sí, sí. con los militares? O sea, O el tema ahorita de López ¿cómo Obrador que dijo que los medios de comunicación no sirven para nada y hay que hacerle caso nada más a las redes sociales. no. Que entonces al final es justamente atacar la institucionalidad y volver todo es un Pero en las redes sociales hay tanta caos, mierda. ¿Cómo claro. le hace caso a las redes sociales? Claro, o sea, uno vive en las redes sociales, uno se da cuenta que uno, o sea, nada... Twitter es un lugar espantoso. Esto es una ahorita. cosa que yo Yo lo amo estaba... Twitter, pero ahorita lo estoy odiando. No, La gente está ladilla. hay que saber curarlo. Yo en No estos me días pasa. estaba hablando con mi esposa justamente de que mi suegra, ella cree todo lo que Lo que ve lee. en internet, toda vaina. Virga, eso es un peligro. O sea, manda unas cosas de que esto será verdad. Y yo, que señora, ese señor es un loco. Ujú. No le haga caso a esa cuenta. Ujú. Y, ay, mijo, ok. Y Pero te viene- lo manda. Es la ansiedad. Ajá, chamo. no, y pregunta. Y yo creo que es porque mi generación, o la generación de los que están comenzando ya a crecer con el internet, y todos los que vienen después de mí, uno nació con la primera regla del internet es que uno no cree lo que está en el internet. Uno es totalmente Escéptico. escéptico de todo lo que ve en Ajá. internet. Y uno entiende que así es como funciona el internet. O sea, el internet está lleno de trolls y de gente que está mintiendo y gente que tiene una agenda. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace al ver cualquier cosa que ve en internet? Pensar que es falso. Y después comprueba. Pero la gente más vieja Los boomers se criaron con la televisión. se criaron con los medios. una manera totalmente contraria de ver la cosa. Y es que si tú lo veías en el medio de comunicación, Era verdad. era verdad. Entonces, esa dicotomía hace que no logren entender cómo funciona el internet. Entonces, cualquier vaina, cualquier cadena que les llegue, cualquier cosa que le manden por Facebook, cualquier la tweet que creen. vean, se la creen porque están... O sea, su cerebro está Chamo. hecho para creer. Mi bisabuela y mi abuela todo el tiempo mandando cadenas al grupo de la familia y yo les explico. Esto no es verdad, no creas esto y tal. entonces te pero preguntan, ¿cómo uno sabe? pero ¿por yo lo qué mando alguien- por si acaso. Porque alguien Por si mentiría. acaso. Porque alguien diría una mentira. Qué bueno eso. ¿Qué gana con esa esa cantidad. mentira? Entonces ese es el peo de explicarle a las señoras cómo funcionan las cosas en Twitter, en las redes sociales. Y entonces, obviamente, dice eso, de que créanle nada más a las redes sociales y ya tienes a un montón de viejas ahí a tu merced. ¿Dónde te la pasas tú en internet? ¿Cuál es tu sitio, tu safe place o tu sitio divertido para pasar el rato? Yo vivo en Twitter, pero siento que estoy un pelo adicto a Twitter. Y que tengo que bajarle. Tengo que bajarle bastante a Twitter. Instagram, por ejemplo, ya medio lo abandoné. A mí me da ladilla ya. Ya, en verdad,
Y tengo como que la mayor Yo cantidad de siento- seguidores en Instagram, pero es como que Yo ya me cansé. yo siento O sea, que en siento que lo único que Insta- quiero hacer es montar fotos de mi bebé en Instagram y fotos bonitas, pero Y ya. más nada. Nada de contenido, nada de Nada. vaina. A mí me pasa que siento que está perdiendo el engagement Instagram. Y lo veo en todas las cuentas. Sí, O sea, puede yo ser. digo, bueno, estoy perdiendo engagement. Estoy diciendo, yo entonces veo otras cuentas y digo, oye, pero esto no se corresponde con los likes de antes. o Y los yo tuiteé comentarios de algo. antes. Siento que la gente está abandonando Instagram o está metida en puras historias que ya no ven el feed. O fue algo que estaba pensando en estos días, justamente, y lo tuiteé. Que yo creo que es la razón por la que al final, si uno quiere engagement, la única solución es que uno entre en una red social que está creciendo. Eso me gustó, ese tweet. Explícame bien, porque yo no entendí casi el peo. Me pareció un razonamiento matemático, ¿no? Sí, o sea, fue puramente matemático. Ujú. Y voy desde arriba. Ajá. O sea, la cantidad de tiempo que uno pasa consumiendo redes sociales es finita. O sea, no es infinita. Tú no pasas todo tu día ni... O sea, hay una cantidad de tiempo que tú pasas al día metido en redes sociales. 3 horas, ponle. 3 horas. Y eso es finito. Y eso, más que eso, no va a ser en principio. Y bueno, si tú extrapolas eso a toda la población de Venezuela o a toda la población del mundo, tú tienes que la cantidad de tiempo que la gente va a estar consumiendo redes sociales también es un número finito. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es un número finito, cada vez que tú vas ganando más influencia, más seguidores, el tiempo que la gente va a ver tu contenido de ti, es tiempo que no ve contenido de los demás, claramente. ¿No? O de tiempo de todo el mundo. Eso es lo que yo estaba pensando cuando lo leí. Sigue el argumento y después conversamos. O sea, si ve lo tuyo, no está viendo lo demás nadie. Ujú. O sea, si está viendo un video tuyo, si está viendo un podcast de Ricardo, si está viendo el podcast de Gabo, no está viendo más ningún otro podcast. Ujú. Estaba usando el tiempo en ti. Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Mientras las cosas se van volviendo más famosas, esa fama tiene que venir de otro lado. Ujú. En este caso, de que el resto de las vainas sean menos famosas. Ujú. Entonces, mientras más famoso sea algo, eso significa que los otros fueron menos famosos en una cantidad equivalente. Ujú. Eso es solamente si la red social mantiene su tamaño. Es decir, si no entran más personas a ver Twitter o si no salen... Más usuario activo. Exacto. Entonces, por ejemplo, Twitter es una red social que ya dejó de crecer. Desde el año 2018, Desde el ¿no? 2018 más o menos ya Dejó de crecer. llegó en una cantidad seguidores. de usuarios y ya no está creciendo ni decreciendo. Entonces, ¿qué Como pasa? 270 millones, ¿no? 260. por Exacto. ahí. Si la gente se vuelve muy famosa en Twitter, si Neisser ya tiene 100.000 seguidores, el resto de los tuiteros en Venezuela van a tener menos tiempo, digamos, al aire. Ujú. Entonces, por eso yo creo que Menos atención. con el tiempo va a ser mucho más difícil que la gente se fije en ti en redes sociales viejas. Porque eso significaría que tiene que abandonar a las que tenía antes para fijarse en ti. O sea, uno lo que hace es robarle... Uno está en una piñata y le está robando el niñito que agarró. Claro. Matemáticamente eso es lo que está haciendo. La única manera que eso no pasa ¿Sabes es que que yo sea la- una red que crezca. Porque si crece, tú Como puedes captar gente nueva. TikTok. Que antes no veía a otras personas porque está entrando en ese momento. Entonces puede verte a ti y entra en tu grupo Ujú. y te ve a ti y no se lo robaste a nadie. Te digo algo, a mí me asombra el crecimiento de TikTok. Yo te Es mandé, gigante. yo te mandé el perfil de una chama que hizo el taller con nosotros. Dicen que soy pana. Y yo no sabía que ella era No, ni yo tampoco. influencer de TikTok. Me Era metí- cero el perfil de influenciadora que uno está acostumbrado. No, era una chama normal haciendo sus apuntes y vaina y intervino de vez en cuando y tal. De repente yo me meto en TikTok y la veo y tienen 196,000 seguidores. Y yo, Rolando, mira esta vaina. Un día locura. después tenía 200,000. Un día después tenía 216,000. Y yo, Eso. pero ¿cómo este crecimiento es tan grande? Claro. No se puede ni hacer repost en TikTok. Yo pensé que podías hacer como en Vine, que era Revine. Ajá. Un retweet, pues, compartir en tu perfil. No puede. Y yo no sé cómo es. Yo no sé cómo es ese algoritmo que funciona como... Porque expone a tanta gente. es que está entrando mucha gente. O sea, TikTok está entrando ahorita a Venezuela. Entonces, más personas están... O sea, en mi oficina. Somos 10 personas. En este lapso de 2-3 semanas, 4 personas se han bajado TikTok. Y si tú haces esa misma imagen en el resto del país... O sea, ahorita es que la gente está instalando TikTok. Entonces, ahorita es que la gente está... Yo me abrí uno la semana pasada. Ahorita es que la gente está viendo, entonces obviamente todo el mundo va a crecer muy rápido. Porque está entrando demasiada gente. Y entonces todo el mundo que está entrando dice, ajá, ¿qué hay aquí? Y entonces mientras no haya tanta gente en TikTok, van a decir, bueno, los que hay son Marco y Luis Álamo y la chama esta del taller. Entonces obviamente va a ser mucho más fácil, primero, Seguirá esos primeros. descubrirlo. Y segundo, que esté dentro de esos primeros 10 personas a las que sigas. Porque Y me parece rechísimo que estés haciendo eso, chama. De hecho, no me sé el nombre.
¿Tú sabes el nombre? No recuerdo. No lo pone, dicen que soy pana. O sea, y me metí en su Instagram y también no pone el Eso. nombre. Como No, qué pena. pero arrechísimo, me encanta. Pero entonces me puse a pensar, y matemáticamente, para mí esa es la explicación. Matemáticamente. Ahora, mi pregunta es, en Twitter no necesariamente es así, porque tú puedes ver los tweets de todo el mundo. Claro, pero el mismo Pero- algoritmo de Twitter Ajá. ha cambiado y ahorita es una cosa que Fuck. te muestra muchísimo a la gente con la que tú más interactúas. O sea, no sé si Sí. te ha pasado. Se pone más sus tweets. Persona a la que das like, tú Te cuando, sale. si no tienes el modo cronológico, tú cuando abres Twitter, se pueden salir 5 o 6 tweets de esa persona. A mí me pasa que cuando una persona que sí con 300.000 seguidores abandona Twitter y vuelve, no tienen la influencia de antes. Exacto, porque... Es como que sus tweets van a tener que ser 10 retweets. Y 13 y si uno tiene un streak de que lleva muchos días, Dándole. semanas, meses dándole, Años. Es más fácil que tu tweet Eso. tenga más engagement. porque en el homepage, en los tweets destacados, vas a salir y vas a salir y vas a salir. ¿Cuál es tu red favorita? Ya dijiste que Twitter te gusta, pero YouTube, ¿te la pasas en YouTube? Sí consumo mucho YouTube, pero no ¿Por me qué gusta no has más que hecho- Twitter. ¿Por qué no has hecho cosas en YouTube? O sea, hiciste comedia antes Sí. conmigo, o sea, pero quieres hacer algo pronto, ¿no? Sí quiero y siento que me da la parálisis por análisis de que, coño, no quiero hacer algo si no estoy totalmente feliz con lo que estoy Con lo que se te haciendo. ocurra. Pero sí estoy tomando pasos en el sentido de que he empezado a comprar equipo, ya tengo los micrófonos, ya tengo... O sea, lo único que me falta es prácticamente pedir la cámara prestada. Ujú. Y he pensado como que en conceptos y qué me gustaría. Pero si quiero hacerlo. Y he pensado hasta en audio y capaz no tiene, digamos, el impacto como los podcasts en video, pero es como una cosa que me Un llama la podcast de atención. puro audio. Sí, A mí me gustan mucho los podcasts de audio. Sí, De hecho, sí. son los que más escucho. Yo casi no veo cosas en YouTube. Porque cuando lo escuchas, puedes hacer otra vaina. eso. Yo lo escucho, por ejemplo, cuando manejo. Pero si estoy en YouTube poniendo la vaina, pero estoy viendo esto nada más, yo quiero hacer otra vaina. Exacto. Y en Venezuela, no, digamos, no es una cosa que esté súper establecida, pero yo creo que eventualmente a medida que... De hecho, porque el podcast ahorita también está entrando a Venezuela. Los podcasts llevan poco tiempo siendo famosos acá. Sí, sí, sí. Y ahorita la gente entiende podcast como esto, como un video con 2 personas hablando, pero en verdad el podcast... Bueno, Briseño tiene 10 años dándole el podcast. Ahorita fue que se hizo más pop. Y lo llamaba podcast desde el principio, no me Sí, sí, recuerdo. sí. Yo recuerdo. Ok. Y lo subía como en Facebook, una vaina así. Y de Bueno, hecho, pero- antes de Briseño había otros panas que hacían la vaina. Eso. Pero todavía el podcast en audio aquí en Venezuela creo que es muy de nicho. O sea, no se ha vuelto tan familiar Sí, vaina como, tiene como las el mismas podcast en video. métricas que YouTube. Claro que en video sería más bien videocast. Sí, pero al final es cuál palabra utiliza. Pero es lo mismo, sí. Pero sí, he pensado, por ejemplo, en que me gustaría hacer, no de comedia, pero sí de cosas que me parezcan interesantes a mí. O sea, me gustaría como Hablar de las vainas que te gustan. mezclar, sí, de cosas que me parezcan interesantes, mezclar de datos, investigaciones y analizarlas. Y obviamente saldrán chistes en algún momento, pero me gusta más el tema desde lo interesante, desde cosas que me han llamado la atención y capaz de enfocarlas y analizarlas un pelo más a fondo. ¿Qué tipo de contenido relacionado a investigaciones, por ejemplo? Eh, no sé si ponerlo así, pero obviamente, ejemplo, Ujú. hay una cosa que tengo en mi cabeza y como que he pensado mucho que sería como que uno de los primeros episodios. Ujú. Hay un supervolcán debajo de Estados Unidos, debajo del Parque Nacional Yellowstone. Ok. Que es una vaina que tiene, creo que varias decenas de miles de años retrasado en su erupción y en el momento que haga erupción, prácticamente el mundo desaparece. ¿En serio? Sí. Que es una cosa que No es como sabía. un datico ahí, que uno sabe, un datico ahí, que me parece súper interesante. Y como que ese tipo de cosas, obviamente yo puedo hablar mucho de cómo funciona todo eso y meterle ángulos de comedia a ese tipo de cosas, pero ese es el tipo de contenido que me gustaría. O sea, no solamente Curiosidades, pues. lo banal, sino como que cosas que realmente me parecen curiosas e interesantes. Eso está fino, porque además tú eres físico. No sé si mucha gente, los que te conozcan probablemente saben, pero Rolando se graduó de físico de la Simón, de la Universidad Simón Bolívar. Y uno de mis sueños siempre ha sido es hacer divulgación científica. Ujú.
Eso es lo que yo recordaba, que tú me dijiste eso hace tiempo. Y he empezado a seguir mucho en Twitter divulgadores y es interesante. Hay una chama, ¿Sabes qué se refiere? se me escapa el nombre. Un podcast de divulgación científica. Es que hay muchos fuera de Venezuela. Y hay una chama que se me escapa el nombre y la descubrí en Twitter hace como una semana, que la caraja es divulgadora científica y ella Sí, de la NASA, hay de vainas espaciales. creo que sí, que Sí, le yo la abre sigo. conciertos a bandas. What? Hay bandas que sí, tipo rock progresivo y tal, que tipo sonidos espaciales y vaina. Y ella, para abrirles el show, les crea espectáculos tipo utilizando experimentos. Y Qué ese es como arrecho. el opening de un show de música, de un concierto de esta gente. Es Será- ella haciendo, ¿sabes? Que sí, explosiones y vainas con imanes, cosas así. Invítala a abrirte un show de stand-up. La caraja es como si del MIT. No, ¿Sabes? huevona. Es una tipa súper, ¿Hay súper gente que dura. hace eso en Venezuela? No, creo que no. ¿Tú quieres hacer un Creo show que no. Por de- ejemplo, en la Simón Bolívar está el tema de las demostraciones de física, Ujú. que es una cosa súper, súper fina. Que de hecho en el laboratorio donde yo hice mi tesis estaba el equipo que llevaba esas cosas a cabo, que era una iniciativa en la que, digamos, cada cierto tiempo a lo largo del trimestre, los físicos organizaban una cosa en un auditorio donde invitaban a todos los alumnos Ujú. y les mostraban ciertos comportamientos físicos interesantes. Entonces eso como que, hacía que la gente tripeara un montón. Pero obviamente era desde un punto de vista súper académico, pero uno puede ver como a un tipo de espectáculo así, obviamente uno le podría meter, ¿sabes? Un showmanship, un De host, bola. y meterle chiste. Es que lo vi de pana como que lo hagan juntos. ¿Sabes que ahorita hay muchos stand-up conjuntos? Está uno de Liniers y... ¿Cómo se llama este pana? Que es un argentino y un chileno. El que hace por Liniers. No recuerdo. Soy Es malo con las referencias. un caricaturista y un comediante. Ok. Y hacen stand-up ilustrado. Entonces como que uno Eso, hace y- stand-up, el otro va dibujando una vaina. ¿Cómo y se llama lo hacen el juntos. pelotaparita del narizón buenísimo? Este pana Dimitri Martin. Dimitri Martin Pero él lo hizo. hace él solo. Claro, pero Esto no lo hacen de dos nuevo, juntos. uno ya ve como esas dos cosas que uno no se esperaría que funcionen juntas, funcionan. Tú vienes con un show pronto de comedia. Sí, tengo una fecha provisional, va a ser en marzo, y cuando estrenaría mi hora de comedia. Tu primer show solo de comedia, ¿no? Exacto, porque tenía muchos shows, pero nunca he sido solo. Se va a llamar Todo está bien. Yeah. Y nada, es como es el... Me he dado cuenta, uno El cuando lleva cinismo. mucho tiempo trabajando, uno se da cuenta que capaz uno, sin darse cuenta, escribe muchas cosas que tienen como que algo que las une. Ujú. Y yo me he dado cuenta que mucho de mi comedia y mucho de mis chistes tienen que ver con eso de cómo yo hago para sobrellevar el desastre que me rodea en muchos ámbitos. Y creo que es como eso, de uno feliz en el ojo del huracán o sonriéndole a la tragedia. Y me di cuenta que como que eso es un hilo que une mucho de mi material y decidí que eso es lo que quería transmitir en esa obra. Qué de pinga, weón. Y va a estrenarse... ¿Qué fecha de marzo? ¿No la tienes aún? Eh, En marzo, por es ahora. en marzo, No sabes cuándo. pero no estoy totalmente seguro en cuánto. Por ahí hay ciertas cosas que pueden o no pasar que van a determinar en qué momento de marzo va a ser exactamente. Va a ser en Caracas, ¿no? Sí. Síganlo para que estén pendientes de la fecha. Sí, ya en pocos días capaz sale esto al aire y ya monté el afiche. Rolando en serio en Instagram y en Twitter. Hasta acá llegó el episodio para YouTube, pero vamos a seguir en Patreon y les adelanto que vamos a estrenar una canción porque vamos a hacer una gira pelabola universitaria. Sí, que es algo que me emociona porque creo que no hay un público más de pinga Que los el universitario. Porque a uno le agarran todos los chistes, entienden todas las referencias. Se ríen durísimo, y aplauden, es no una tienen, belleza. y les va de culo, o sea, no tienen Nada que perder, no tienen miedo. O sea, no tienen esos tabús. O sea, por ejemplo, uno echa chistes frente a gente cifrina. Y ahí, uy, Dios, Y ahí, qué ay. feo. Sí, sí. En O sea, cambio, los estudiantes... chiste de mendigo, se lo echas a un cifrino. No puedes hablar de esa gente así. Esa gente sufre. Chiste de mendigo frente a una persona universitaria, un becario, no joda. No joda. Se caga de la risa. Y jaja, yo soy mendigo, jaja. No, bueno, sí. Echando vaina. En la gira Pelabola Universitaria empezamos el 19 de febrero en la UCB.
En el auditorio de farmacia. Es la cosa. Odontología, ¿no? Odontología. Odontología. Y vamos a ir, atención, Lara, Barquisimeto. Todavía no sabemos la universidad, pero vamos para allá. Vamos al Zulia. A Mérida, a Puerto Ordaz, Y listo, y Caracas. Son esos 5 estados. Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Caracas, sí. Vamos a estar allá, así que pendientes de nuestras redes que vamos a anunciar. La entrada es completamente libre, por eso es gira pelabola universitaria. Eso. Entonces, en Patreon van a poder ver el juego de pregunta intensa o banal con Rolando y vamos a estrenar una canción que vamos a hacer en esos shows. Así que vayan a patreon.com/R del Búfalo. Ya se los dije ya. Esto fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por escucharlo. Si están en Apple Podcast, pónganle 5 estrellas al podcast, que eso ayuda muchísimo a posicionarlo, a que más gente lo descubra. Y pues recuerden que voy a Argentina, voy a Chile, las entradas en ricardodelbúfalo.com. Y nada, lo que me queda pedirles es que se suscriban, que le den like, que comenten, pero no les voy a jalar bola para que lo hagan, porque por jalar bola es que estamos como estamos.